A la iglesia con la paz del Señor. Amén. En esta noche le invito a que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, el verso número 8, y vamos a leer este versículo de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por este tiempo que tú nos permites meditar tu palabra, Señor. Te pido que seas hablando a mi vida y a la vida de cada uno de los hermanos que están aquí presentes y a todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, Señor. Seas tú confrontándonos, hablándonos, instruyéndonos, redarguyéndonos, fortaleciéndonos por tu palabra y enseñándonos cómo debemos caminar día a día haciendo lo que a ti te agrada. Te damos gracias por todo lo que tú has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que tú harás. En el nombre de Jesús, que sobre todo nombre. Amén, gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Damos gracias al Señor porque es Él el que nos permite reunirnos en esta noche. Brevemente quisiera que meditemos algunos versículos de este capítulo 6 del libro del profeta Isaías. Este capítulo tiene que ver con el llamamiento del profeta Isaías. Dios llama a su siervo. Y si usted conoce o ha escuchado desde este púlpito, de algún otro púlpito, Isaías no era ajeno a las cosas de Dios, porque Isaías le servía, se podría decir, a Dios. Él era un sacerdote. Él era parte de la tribu de Leví, de la familia del sacerdote Aarón. Él venía de esa línea de sacerdotes. Pero hubo un momento en su vida en que Dios lo llama. Lo llama para una tarea más específica, una tarea más activa. Y tal vez usted y yo, como muchos cristianos, vivimos a veces la vida cristiana como una costumbre. Pensamos que el Evangelio es otra religión más, como lo es el catolicismo, como es aquellos que creen en Alá, o creemos o pensamos que bueno, es la manera como yo le sirvo al Señor y tratamos de cumplir. Pero sépalo, el Evangelio no es una religión. El Evangelio es más allá de una religión. Si usted va a lo que dice, antes de entrar al tema, quiero leer un versículo que usted ya lo conoce, que está en el libro de Santiago, capítulo 1, el último versículo del capítulo 1, que es el verso 27. Santiago dice que la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: mire, visitar a los huérfanos, a las viudas en su tribulación y guardarse sin mancha del pecado. En otras palabras, una vida de piedad es esta. Bueno, ¿qué dice? Visito a los huérfanos, cuido de las viudas en sus tribulaciones. Lo que uno podría decir, hago buenas obras. Y además de eso, vivo una vida moral. Vivo una vida no inclinada hacia el pecado. Pero el Evangelio, la vida cristiana es más que esto. Porque la vida cristiana se trata de ¿qué? De tener una relación diaria, real, profunda, ligados por el vínculo del amor con nuestro Dios. Es decir, usted viene a la iglesia,
o usted ora, o usted alaba, o usted se consagra, no por cumplir un conjunto de normas, sino porque su corazón anhela, desea, como tenemos esta palabra, tiene hambre y sed del Dios vivo. Eso es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque si no, su vida va a ser una vida insatisfecha. Si usted vive la vida cristiana como una mera rutina, me levanto y bueno, por la mañana tengo que orar. Y bueno, cuando voy al culto, oro, canto, leo la Biblia, escucho la palabra y vuelvo. Y bueno, me cuido de no caer en el pecado. Todo eso es bueno. Pero cuando usted vive una vida rutinaria, va a llegar un momento en que se va a sentir insatisfecho. O viene la prueba, ¿y qué pasa? Usted se desanima. Pero cuando usted tiene esa relación íntima con su Hacedor, con su Creador, entonces ya no vive la vida cristiana de forma rutinaria, religiosa. Muchos cristianos están ocupados. Hasta a veces se ocupan en cosas de la iglesia. Bueno, yo me dedico a las alabanzas, o yo soy maestro de escuela dominical, o yo dirijo a los jóvenes. Pero igual no viven esa vida satisfecha. ¿Por qué? Porque se sienten estériles en su vida. Y la vida cristiana es una vida que da fruto. Usted se siente gozoso. ¿Por qué? Porque usted ve que a través de usted Dios se glorifica. Y aunque hay momentos en la vida de todo cristiano que pasamos pruebas, aflicciones, usted sabe que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque usted está activo. Pero usted está activo dando fruto. Hay gente que está activa, pero no sienten que logran algo. Usted tiene que sentir que el Señor está con usted todos los días de su vida. Hay gente que vive descontenta con esta vida. ¿Por qué? Porque hay muchos cristianos que nunca han experimentado la aventura de rendirse por completo al servicio de la obra de Dios. Muchos cristianos se pierden el gozo de participar en la obra de Dios. Y esta es la obra más grande en la tierra. Esta no es un llamado para uno, para dos. Sí hay llamados específicos y ya mismo vamos a ver el llamado específico para Isaías. Pero recuérdese lo que Jesús dijo cuando ascendió a los cielos: id por todo el mundo. El Señor Jesús dijo: vosotros sois la sal, vosotros sois la luz. Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, cartas escritas a los hombres. Usted y yo necesitamos comprometernos como hizo el profeta Isaías. ¿Qué es lo que dijo Isaías? Heme aquí, envíame a mí. Pero comprendamos este llamado. Mire lo que nos dice los versos 1 al 4 de este capítulo 6 de Isaías. Mire, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él, es decir, por encima del Señor, es decir, en la parte alta de la presencia del Señor, dice que habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Mire, aquí hay algo que usted y yo debemos entender. Dice el verso 1, nos da una fecha, nos da una información que usted y yo ya deberíamos conocer algo acerca de lo que se nos toca. Dice: en el año que murió el rey Uzías.
Días atrás hablábamos acerca de este personaje. Este fue un rey que al principio de su reinado empezó haciendo las cosas correctamente, buscando de Dios, sirviéndole al Señor. Y Dios comienza a bendecir no solamente al rey, no solamente a la familia del rey, sino al reino de Judá. Y además de eso, el pueblo experimentó un acercamiento a Dios. Pero hubo un momento en la vida del rey que, lleno de orgullo, se rebela contra el Señor. Quiere asumir lugar que no le corresponde y Dios lo hiere por su rebeldía. Cae leproso y esto quedó hasta el final de sus días. En primer lugar, quiero que veamos esta escena. Aquí vemos al profeta Isaías ante el Dios único e incomparable, el Santo Dios. Usted y yo debemos ver a Dios tal como Él es. Debemos conocer acerca de nuestro Dios. Mire, el profeta Isaías, él vivió en un tiempo en que el pueblo estaba entrando en iniquidad. Cuando el rey Usías se comienza a apartar, se llena de orgullo, esto afectó a la nación. Y el pueblo comenzó a irse a la maldad. Ese era el tiempo en que vivía el rey Usías, un tiempo de iniquidad en la historia de su nación. El pueblo se había olvidado del Señor y la violencia estaba llenando la tierra. Y para mí, al leer esto, al analizar esto, es como lo que hoy estamos viendo. Lo que hoy estamos viendo no solamente en la sociedad ecuatoriana, porque si usted va a cualquier parte del mundo, tal vez usted no va a ver lo que se ve aquí en Ecuador, pero usted va a ver otro tipo de violencia, otro tipo de maldad, otro tipo de inmoralidad. Hay países donde tal vez usted no ve asaltos, usted no ve las cosas que usted ve, pero supuestamente estos países son los países donde la gente dice, no, ahí están los más ilustres, la gente más inteligente. Pero en esos países se permiten o se ha legalizado las drogas, se ha legalizado el aborto. Días atrás, tal vez usted escuchó, una joven en España pidió la eutanasia y el gobierno español le concedió. ¿Esto por qué se debió? Años atrás esta muchacha había sido abusada sexualmente, pero el gobierno, en vez de humanamente, porque esta no es la solución, pero aunque sea humanamente, hacer lo que humanamente la gente tiene, aunque sea atenderle a un psicólogo, ni siquiera hizo eso, sino que dijeron, la chica quiere suicidarse, vamos a apoyarla. ¿Sabe? El que cometió la violación está libre. Y ella está muerta. Y el gobierno se lava las manos. Y a veces decimos, cómo yo quisiera ir a esos países. Tenga mucho cuidado. Porque aquí hay maldad. Y allá también afuera hay otro tipo de maldad. Por eso usted y yo tenemos que acercarnos a Dios, porque Dios aquí lo vemos como el Dios Santo. Dice que los serafines lo rodeaban al Señor, rodeaban la presencia del Señor. ¿Y qué decían los serafines? Santo, santo, santo. Mire, el contexto en el que vivía el profeta Isaías era un contexto de inmoralidad, de vicios. La gente corría desenfrenada hacia lo malo. Isaías había puesto tal vez su esperanza, como hoy muchos ponen su esperanza en un personaje político. No ponga su confianza en los personajes políticos. ¿Qué pasó? Mire, es como que Dios comienza a estremecer la vida de Isaías, porque dice que en el año en que murió
El rey Usías. Tal vez Usías muchos años dijo, no, es que con el profeta, con el rey Isaías dijo, no, con el rey Usías las cosas van a ir mejor. Y sí, por un tiempo empezó bien, pero lamentablemente la Biblia dice, maldito el varón que confía en el hombre. Y también dice, y pone su brazo por carne. Porque tal vez Usías hizo eso, confió en sí mismo. Por eso usted no confíe en los políticos, ni siquiera en los hombres de Dios. ¿En qué sentido? Mi esperanza está en el evangelista, en el profeta. No, su esperanza está en Cristo. Su deber, mi deber, es orar por aquellos hombres que Dios ha levantado. Su deber, mi deber, es sujetarnos, obedecer a lo que aquellos pastores enseñan, pero que esté alineado a la palabra de Dios. Su deber, mi deber, es que si yo veo un pastor, un siervo, un hombre de Dios o aún un creyente que se está apartando, es amonestarlo, como lo amonestaron al rey Usías. Pero ¿qué hizo el rey Usías? Se llenó de ira. No aceptó la reprensión, no aceptó la amonestación. ¿Y qué pasó? Se molestó y se llenó de lepra. Y tuvo que salir, y dice que ya nunca volvió a ejercer el gobierno. Él era el rey, pero estaba aparte. El que gobernaba en sí era su hijo, que después llega a ser rey. Pero mire, ese era el contexto. Y tal vez Isaías dice, y ahora, ¿y a quién pondré mi esperanza? El rey había muerto. Isaías ahora se da cuenta. ¿Qué se da cuenta? Que la única esperanza es el Señor. Nuestra única esperanza es el Señor. Los políticos, las autoridades son incapaces de resolver la raíz de los problemas. Porque la raíz de los problemas no se resuelve dando educación. Es bueno dar educación. Es bueno hacer escuelas, colegios, universidades, hospitales y todo lo que debe hacer el gobierno. Eso debe hacerlo, pero eso no resuelve los problemas. El único que puede resolver, lo único que puede resolver es cuando una persona verdaderamente le entrega, le rinde toda su vida a Cristo, porque Dios es el único que puede transformar ese corazón de carne, ese corazón perverso, ese corazón que está inclinado a lo malo, y Él nos puede dar un corazón nuevo. En un momento de pánico, tal vez podríamos decir, es que Isaías recibe esta visión. ¿Y qué es lo que él ve? Cómo Dios se le revela como un Dios santo. Cuando usted y yo vamos a las Escrituras, porque en las Escrituras vemos la santidad de Dios revelada. Especialmente lo vemos en la cruz. Mire, en la cruz vemos la mayor santidad. Porque mire, Jesús allí él dice, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Él podría llamar a las legiones de ángeles, pero el Dios Santo se hizo por nosotros pecado. Él no pecó, pero por nosotros se hizo. Sobre él estaba el peso de todo el pecado. Pero allí en la cruz, Él venció al pecado. El Dios Todopoderoso es más poderoso que todos los pecados que hay en el mundo. Él es el único que podía cargar ese peso y vencer. Es en la cruz. Por eso es que tenemos que ir a la cruz de Cristo. Por eso es que cuando usted y yo hemos pecado, inmediatamente tenemos que correr a Cristo. Porque es por su sangre que nuestros pecados son perdonados. ¿Qué dice el profeta Isaías en el capítulo 1, el verso 18? Si tus pecados fueren... Mire, vamos al verso 18 del capítulo 1.
Mire, venid luego. Este es un llamado de Dios, un llamado para que el hombre se arrepienta de su pecado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Cómo pueden ser emblanquecidos? Lo único que puede emblanquecer nuestros pecados es la sangre preciosa de Jesucristo. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero mire lo que dice el verso 19: si quisieres. Esto es del que quiere. Dios no le va a obligar a nadie. Sí, Dios nos llama a arrepentimiento. Si usted no está haciendo lo correcto, mi deber, el deber de todo pastor es decirle: hermano, ¿qué está pasando? Amonestarlo para que usted se ponga a cuentas con el Señor. Pero el Señor va a haber algún momento que hasta puede decir basta. Porque Dios no le ruega a nadie. Nosotros, como embajadores de Dios, como ministros de Dios, rogamos. Como si Dios rogase, no porque Dios ruega, sino que nos ponemos en ese plano de un intercesor. Estamos intercediendo para que usted, hermano, para que usted, hermana, le sirva al Señor como Dios se merece. Es muy probable que Isaías no le estaba sirviendo al Señor como Dios es digno. Y ya lo vamos a ver, porque cuando uno es confrontado, cambia el punto de vista sobre el pecado. Cuando somos puestos a la luz, nuestro pecado es visible. Lo que no puede cambiar es la santidad de Dios. Dios es santo. Esta santidad está hablando de que no hay nada que se compare. A Dios no lo podemos comparar con algo o con alguien, porque Él es incomparable. Él es único, Él es perfecto, Él es todopoderoso, Él es sabio, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es incomparable. Ese es el Dios al que usted y yo le servimos. Por eso usted no puede... a veces decimos, hay muchos creyentes que dicen: yo le digo a Dios como yo quiero, yo le sirvo. No, hay que tener temor. Y cuando se habla de temor, aún implica esto un miedo. ¿Por qué? Porque el único que puede lanzarnos al mismo infierno, el único que tiene esa potestad es Dios. Él es el único. No debemos temerle a los que pueden quitar la vida. Sí, no es fácil que usted se enfrente a un delincuente, pero aún Dios dice que no le tengamos miedo a ellos, porque al que le debemos tener temor y temblor es al Dios Todopoderoso. Pero cuando usted camina, usted sabe que puede ser que alguien le quite la vida, pero su vida está garantizada en las manos de Cristo, porque nos podrán quitar la vida física, pero en Cristo hay vida y vida eterna. Él es el Dios que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Mire lo que nos dice los versos 5 al verso 7. Mira, aquí vemos a un Isaías que es confrontado por la santidad de Dios. Aquí vemos a un Isaías que podemos decir no le estaba sirviendo al Señor como debía de ser. Porque él dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto. Y aquí la palabra más que muerto está hablando de decir: estoy separado, estoy alejado, no me puedo acercar a Dios. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. El pueblo era un pueblo corrupto. ¿Y qué hacía? ¿Qué pasó con Isaías? Él también se dejó contaminar. Siendo hombre de labios inmundos, de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado el altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mire, ¿quiénes somos ante el santo Dios? Aquí que vemos a un Isaías experimentando la convicción del pecado. Y esto es al estilo puro bíblico. ¿Por qué? Porque es tanta la santidad de Dios que Él se avergüenza.
Él se avergüenza de quién es Él. Él se da cuenta que Él es un hombre de labios inmundos. Hoy, a veces salimos y vemos a alguien que a veces está contando algo inmoral y a veces nos reímos. O a veces queremos escuchar. O a veces hoy por los medios digitales como las redes sociales, el internet, hay tanta inmoralidad y a veces damos lugar a la carne. Por eso tenemos que apartarnos de muchas cosas. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero a veces somos partícipes y la Biblia dice que hay muchas cosas de las que ni debemos hablar. Mire, Isaías experimentó convicción de pecado. Él fue plenamente consciente de que estaba ante la santidad de Dios. Y esto lo hizo ser consciente de su propio pecado. Se vio a sí mismo como en un espejo. ¿Y qué es lo que dice? ¡Ay de mí que soy muerto, siendo hombre de labios inmundos, habitando en un pueblo que tiene labios inmundos! Hagámonos algunas preguntas. ¿Desde cuándo usted y yo no nos medimos a ese mismo nivel que el perfecto Dios? Usted y yo, si nos pusiéramos a analizar la santidad de Dios, porque usted puede decir, ay, pero si yo le sirvo. Mire lo que pasó con el fariseo. Él decía, yo doy diezmo, yo oro, yo hago esto, yo hago aquello. Si él se hubiera puesto a analizar y hubiera comparado ese nivel de justicia que él decía tener con la justicia de Dios, hubiera llegado a una conclusión, que la justicia humana es como un trapo de inmundicia. A veces nos queremos hasta disculpar de nuestros pecados. Ay, no es que yo mentí, yo hice, yo dije estas palabras, yo actué de estas palabras por esto y aquello. Hermano, humanamente usted podría encontrar la excusa perfecta, pero no hay excusa para el pecado. A veces hasta nos comparamos con otros, como el mismo caso del fariseo. Ay, el que dijo, no, si yo no soy como los demás hombres, ni como este publicano. Estamos cayendo en religiosidad. No seamos religiosos. Por eso es importante que entremos a la presencia de Dios, que le busquemos ardientemente. Vamos a ser confrontados porque allí el Espíritu Santo nos va a redarguir. Hoy no oraste, hoy no leíste mi palabra, hoy no te congregaste, hoy dijiste esto, actuaste de esta manera, no estás perdonando. Pero es bueno que el Espíritu Santo nos redarguya, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, de juicio, pero también nos convence de justicia. Es el que nos acerca al Hijo. Es el que nos guía a toda la verdad. Hermanos, necesitamos confesar nuestros pecados. Cuando vayamos ante la presencia del Señor en oración, ay, Señor, perdona. No solamente, Señor, perdona mis pecados, confesemos nuestros pecados. Por eso que dice Isaías, venid, dice el Señor, y estemos a cuenta. El Señor no está para señalarnos, pero usted y yo tenemos que ser francos, sinceros con nuestro Dios. Para finalizar este mensaje, llegamos al verso 8, donde dice, después oí la voz del Señor. ¿Qué pasa cuando Isaías es confrontado con su pecado? Él reconoce, dice que un ángel llega y con un carbón encendido lo pone en sus labios y dice, tu pecado, tu culpa ha sido expiada. El Señor está ahí para perdonarnos, para limpiarnos, para que usted y yo estemos a cuenta. Y cuando usted y yo estamos a cuenta, entonces el Señor nos da una nueva orden. Dice que el Señor le dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces, mire, y quiero hacer énfasis en una palabra, dice, ¿y quién irá por? Aquí vemos a Dios hablando en plural. ¿Quién irá en representación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién estará dispuesto a obedecer la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién se deja dirigir por la voz del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Quién se dirige por el Santo, Santo, Santo Dios?
Mire, debemos ver el mundo como Dios lo ve. Este llamado sigue vigente. Esas palabras como un eco hoy se repiten. Dios nos sigue diciendo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Cuál es la condición de nuestro mundo? Es un mundo perdido. Esa es la razón del llamamiento de Dios. Las palabras que cambiaron la vida de Isaías fue cuando él dice: heme aquí, envíame a mí. Dios nos ha salvado. Dios nos ha levantado, pero Dios quiere que usted y yo nos metamos en el fragor de su obra, porque allí el Señor se va a manifestar de una manera más visible. Dios quiere que usted también esté dispuesto a servirle. Para eso el Señor lo ha llamado. Para eso el Señor me ha llamado. Tal vez usted no tenga un llamado específico como el llamado de Isaías, pero Dios quiere que toda su iglesia se comprometa con expandir, con extender el mensaje del Evangelio de una manera teórica, hablando. Usted y yo tenemos que hablarle a la gente de Cristo. Tenemos que hablarle de Cristo, porque si nosotros no le hablamos, las piedras tendrán que hablar. Si nosotros no cumplimos, entonces un día el Señor nos tomará cuenta como aquel atalaya. Nosotros estamos para ser el atalaya que le dice al pueblo que se aparte de sus pecados, que se vuelva a Dios. Pero además de que tenemos que predicar el Evangelio de manera oral, tenemos que predicar el Evangelio a través de nuestra propia vida, con nuestro testimonio. Usted y yo no podemos, si estamos siendo como Isaías, siendo hombres de labios inmundos, es hora que usted y yo nos apartemos de eso y le sirvamos al Señor como Él es digno. Él es un Dios santo y Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo. Esta respuesta de Isaías lo lanzó a la aventura. La vida de Isaías no fue fácil. Hubo en algunos momentos donde fue querido por muchos reyes. Vivió en medio de uno de los reyes que tal vez más lo llegó a estimar fue el rey Ezequías. Usted lo va a ver que Isaías tuvo una buena relación con el rey Ezequías. Pero muy probablemente al morir Ezequías, el hijo que le sucede, que fue Manasés, muy probablemente en el tiempo del rey Manasés, el profeta Isaías fue ejecutado. ¿Por qué? Por hablar la palabra. Pero usted y yo no temamos. No tengamos temor de lo que nos puede hacer el hombre. No, temámosle a Dios. Estemos dispuestos a servirle. Pídale a Dios que le dé de su gracia, para que usted pueda ver cómo el mundo se pierde en sus delitos y pecados, para que nosotros veamos cómo Dios ve a la gente que se pierde, para que lo amemos, para que le demos el mensaje del Evangelio. ¿Cuál debe ser la respuesta al llamado de Dios? La respuesta de Isaías le dio propósito a su vida. Isaías se comprometió con Dios y la vida de Isaías no fue la vida monótona. Dios no quiere que le sirvamos por una mera costumbre. Las personas muchas veces quieren ignorar el llamado de Dios. Pero usted y yo no resistamos al llamado. La voluntad de Dios, el plan de Dios es firme. El camino de la obediencia estará caracterizado por problemas. Habrá dificultades. Sin embargo, las recompensas que vienen de parte de Dios por servir son mayores que cualquier dificultad. El Señor promete que nunca nos dejará, que nunca nos abandonará. El Señor le aseguró al apóstol Pedro que aquel que le sirva aún 100 veces recibirá una mayor recompensa. Hermanos, llevar el Evangelio de Cristo es una gran oportunidad. Pero usted y yo
Tenemos que reconocer a quién le servimos. Sirvámosle con temor y temblor. Apartémonos del pecado y tomemos la decisión de servirle al Señor. Predicar su palabra, vivir su palabra, comprometernos con la obra. Obedézcale al Señor, responda al llamado con las mismas palabras, con las sencillas palabras del profeta Isaías. Heme aquí, envíame a mí.